Ahora presentaré el modelo de aprendizaje de lectura y escritura de los autores Troncoso y del Cerro de 1998. Este es un programa de aprendizaje de la lectura y escritura que debe comenzar cuando el niño cumple unos requisitos cognitivos mínimos. No es preciso que el alumno tenga una edad mental de 5 a 6 años, ni un lenguaje oral fluido y claro, ni una lateralidad bien establecida, ni una casi perfecta coordinación motriz, ni siquiera un CI por encima de los 50. Este método está dirigido a niños de coeficientes intelectuales entre 40 y 70. Los niños por debajo de 40 podrán aprender, aunque tardarán más tiempo en conseguirlo. Estos alumnos tal vez no alcancen los niveles por encima del primero o segundo año de la escuela primaria y su lectura será probablemente de carácter funcional. Para estos autores hay requisitos previos para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Requiere percepción visual, se habrá desarrollado lo suficiente como para percibir las semejanzas y diferencias entre imágenes, fotografías y dibujos. Los estímulos gráficos han de ser de fácil percepción. La figura debe destacar sobre el fondo, el contorno del dibujo y el color deben ser nítidos y el tamaño debe ser adecuado a la capacidad visual del alumno. Es preciso evitar todo lo que sobrepase las capacidades perceptivas del niño en cada momento evolutivo. Además requiere de percepción auditiva. El alumno debe ser en buena parte capaz de entender y distinguir unas palabras de otras. No importa que confunda palabras que se parecen. En poco tiempo, gracias al apoyo visual que tendrán al ver escritas esas palabras y a la atención que preste a la boca del profesor, aprenderá a distinguirlas. Y la atención. Debe poder escuchar y mirar durante unos segundos o minutos, de modo que pueda recibir la información oral y visual que se le ofrezca, reconocerla, procesarla y elaborar una respuesta. El niño debe tener un nivel de lenguaje comprensivo mínimo, debe saber que las cosas y las acciones tienen un nombre, lo vamos a llamar designación. En la etapa inicial, no se exige que el niño sea capaz de dar una respuesta verbal diciendo el nombre del objeto presentado. Es suficiente que manifieste su comprensión a través de un gesto de señalización, tomando lo que se nombra o ejecutando la acción que se indica. Si el alumno tiene ya un cierto nivel de lenguaje oral, se le pedirá que lo utilice sin exigirle una perfecta articulación ni el uso de todas las sílabas de la palabra. Aquí podrán observar otras consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, no hace falta esperar un dominio total de su capacidad auditiva. No es muy eficaz el uso de métodos de aprendizaje que se apoyen en la información verbal. Desarrollar una buena orientación visual espacial y no es obstáculo para la lectura que muestren dificultades importantes en la destreza para realizar por sí mismos trazos en diferentes direcciones. Muy bien, en las próximas filminas podrán apreciar las tres etapas propuestas por estos autores, Troncoso y del Cerro. En la primera etapa será de percepción global y reconocimiento de palabras escritas, comprendiendo su significado. En la segunda etapa, el aprendizaje de sílabas. Y en la tercera etapa, el progreso del lector. Así que les recomiendo seguir indagando sobre esta propuesta. No nos daría el tiempo para poder desarrollarla por completo, pero es una buena instancia para dejárselos como inquietud y que puedan revisar la propuesta, la teoría. Así que ahora vamos a trabajar sobre la mejora de la comprensión lectora, sus retos y estrategias. Partimos de la premisa de que la gran parte del fracaso escolar procede de la deficiencia en la comprensión lectora de los estudiantes. Esto implica que no desresponsabilizo la labor docente en tanto la falta de estrategias didácticas
o la utilización de estrategias didácticas inapropiadas, o la falta de configuraciones de apoyo necesarias para la adquisición y la comprensión de la lectoescritura. La lectura y la escritura son, sin ninguna duda, instrumentos fundamentales para la adquisición del conocimiento de cualquier área, no solo de las prácticas del lenguaje, y para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, por lo que trabajar en la mejora de las competencias comunicativas debe ser un objetivo prioritario y tarea de todos aquellos que comparten la responsabilidad de la educación de los niños y adolescentes, comprometiendo a toda la sociedad, especialmente a la familia y a los centros educativos. Aquí podrán observar cuáles son los objetivos de la competencia comunicativa. En primera instancia, la comprensión global del texto. En segunda, la recuperación de la información. Tercero, el desarrollo de una interpretación. Cuarto, reflexiones sobre el contenido del texto y valoración del mismo. 5. Reflexión de las formas de texto y valoración de la misma. Aquí las actividades comunes, como activar conocimientos previos, debatir el texto, escribir lo que se sabe, preguntas dirigidas y definir estructuras y esquemas organizativos. Visualizar los textos. Como reto y estrategia propongo enseñar estrategias de comprensión lectora con 3 objetivos básicos. Uno es la visibilidad, el otro es el currículo y la otra es el sentido. La visibilidad es hacer ver a los alumnos en qué consiste la comprensión de un texto y cómo puede conseguirse. El currículo implica enseñarles que aprender a comprender un texto va unido de aprendizaje de los contenidos curriculares. Y el sentido es lograr que la lectura del texto les resulte útil para que vean la necesidad de releer de una manera comprensiva y comunicativa. A partir de aquí les propongo pensar un cambio de paradigma. En primera instancia, del paradigma del profesor al docente. Como verán en la filmina, el profesor enseña, tiene texto básico clásico, dicta clase, trabaja por cronograma, objetivos y tarea, evalúa por objetivos, esconde las individualidades y desatiende la formación. En cambio, el docente elabora ambientes amables, generosos, afectivos, de aprendizaje para propiciar la argumentación. Evalúa por competencia y construye subjetividades autónomas y dignas. En segunda instancia, tenemos el paradigma del alumno al estudiante. El alumno estudia en consecuencia de lo que le propone el profesor, ¿sí? Intereses ajenos, de memoria, repite. También usa el texto básico que le ha sugerido el profesor, presenta exámenes en situaciones angustiosas y que a veces le generan estados de ansiedad, trabaja por programas, objetivos, tareas y lo califican. Pide definiciones para memorizar y pierde autonomía y peligra su dignidad. En cambio, el estudiante, en correspondencia con el maestro, no estudia, aprende si le interesa, aprende desde sí mismo, construye el texto en el contexto, asimila procesos y pistas, va más allá de la clase, pone su interés, va más allá de lo que le propone, ¿sí?, el guía o el mediador, construye problemas propios, es autónomo y tiene dignidad. En tercera instancia tenemos de la asignatura el proyecto pedagógico, ¿sí? El profesor y el alumno construyen una asignatura que reduce la posibilidad de pensar, transmite el conocimiento de otros con una información expuesta en los libros, desconoce los intereses del alumno, no permite la reflexión axiológica, nada tiene que ver con la pedagogía y se basa en casos ficticios acomodados como ejemplos. En el caso del proyecto, que es el del estudiante, argumenta y explica la ciencia, orienta el trabajo en equipo, evalúa por competencias, genera pistas epistemológicas de construcción conceptual
inicia la investigación y se basa en la experiencia de casos y problemas reales. En el paradigma del dictar clase al del dialogar en el aula, el estudiante pertenece a un aula que es un observatorio, orienta el diálogo con problemáticas siempre nuevas, todo aprendizaje puede ser mejorado, las claves están en la libre argumentación como competencia ética y del respeto a la diferencia, primero lo humano, luego lo demás, acompaña procesos éticos, mentales, de construcción, de conocimiento y de formación. En cambio, en el dictar clase hay facilismo metodológico del docente improvisado, desconoce los avances del conocimiento científico o lo repite, burla el proceso de formación humana. Y el último paradigma es el pasar del antiguo pupitre a la cibercultura, ¿sí? Del mundo globalizado, que es, volvemos al punto de inicio, hoy el contexto social y la tecnología nos impone un modo de alfabetización y de acceso a la lectoescritura absolutamente distinto. Ahora vamos a darle lugar a la dislexia, pero primero les propongo escuchar a Manuel. La atención a la dificultad específica del aprendizaje de los alumnos en el contexto educativo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Actualmente nos encontramos en nuestras aulas con problemáticas a las que debemos dar respuesta educativa fundamentada, coherente y eficaz. La atención a la diversidad como principio subyacente al sistema educativo establece el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. De ello se deriva la necesidad de dar una atención educativa diferente a la ordinaria a aquellos alumnos y alumnas que, sea cual fuera el motivo, no estén desarrollando al máximo sus capacidades en el contexto de la enseñanza escolar. Sin embargo, la atención a este alumnado debe estar guiada por el principio de diversidad y de inclusión, proporcionando recursos y estrategias que posibiliten un desarrollo normalizado del currículum escolar. Ahora bien, el grado de dificultad que un niño con dislexia tiene con la lectura, la ortografía y o el habla varía en cada sujeto, debido a las diferencias heredadas en el desarrollo del cerebro, así como el tipo de enseñanza que la persona recibe. La capacidad del cerebro del disléxico es normal. A menudo se trata de un sujeto muy inteligente, pero con fortalezas y carencias en el procesamiento de la información en distintas áreas, sobre todo en las zonas lingüísticas. Así que nos parece primordial que estos cursos den prioridad y aporten ayuda y buscar soluciones a una problemática que está presente hoy en las aulas. ¿Qué es la dislexia? Muy bien, etimológicamente la palabra dislexia quiere decir aproximadamente dificultades de lenguaje. En la acepción actual se refiere a problemas de la lectura, un trastorno en la adquisición de la lectura. Una primera definición sencilla de la dislexia es la que nos dice que es un problema para aprender a leer que presentan niños cuyos cocientes intelectuales son normales y no aparecen otros problemas físicos ni pedagógicos o psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. Según algunas estadísticas, la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 10 o 15% de la población escolar y adulta. Estas cifras se reducen porque la instrucción en nuestro país se da en el idioma español, que es un idioma más transparente, ¿sí? No afecta igual en medida niños y niñas, pero aún no hay como una prueba fehaciente de por qué esto sucede. Dada la generalización de la enseñanza a toda la población de forma obligatoria y el uso prioritario de la lectura y la escritura como mediadores de la enseñanza,
La cantidad de niños que tienen dificultades escolares por esta causa es un factor relevante a tener en cuenta por el enseñante. Según las características citadas arriba, se puede esperar que cada aula de 25 estudiantes haya al menos un niño con una dificultad de aprendizaje. Tal como se expresa en la definición consensuada por la Asociación Internacional de Dislexia, esta se considera una dificultad específica de aprendizaje, de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y por un déficit en la habilidad de la decodificación lectora y deletreo. Estas dificultades son normalmente consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, ya que a otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada. Como consecuencia secundaria, pueden presentarse dificultades en la comprensión lectora y reducirse la experiencia lectora, lo que puede obstaculizar el rendimiento y el incremento del vocabulario y del conocimiento general. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que es, en términos generales, hace referencia a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de las habilidades de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o cálculo. Estos trastornos son intrínsecos a los individuos, presuntamente debido a una disfunción en el sistema nervioso central y puede tener lugar a lo largo del ciclo vital. No me voy a detener en la etiología ni en los tratamientos de las dislexias, pero sí me detendré en las estrategias en el aula. Para mí es importante identificar las configuraciones didácticas que sean necesarias para que los docentes las puedan aplicar de manera generalizada en sus aulas, para no hacer diferenciaciones con los niños con trastornos específicos en el aprendizaje. Las siguientes recomendaciones intentan establecer un marco para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus aprendizajes dentro del sistema educativo con éxito. Debemos saber que el niño tiene que generar confianza e interesarse por el aprendizaje, pero además el maestro debe mostrar interés por él y tiene que tener el deseo de ayudarlo. Se tiene que sentir seguro y despreocupado de las reacciones que pueden tener los adultos con él. Se deben establecer criterios para un trabajo en términos concretos que él pueda entender, sabiendo que debe trabajar con la posibilidad del error y para que no erre y quede afuera de sus posibilidades, hay que generarle los ajustes necesarios. Hay que evaluar los procesos y progresos, no en comparación con los demás, sino consigo mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás en las áreas deficitarias, y debemos ayudarlo en los trabajos de las áreas que necesite más apoyo. En primera instancia, debemos fomentar el uso de agendas o calendarios de trabajo. Los estudiantes pueden utilizar los calendarios para registrar las fechas de entrega de las tareas escolares o de los exámenes. Pueden ir anotando en las agendas las lecciones explicadas en el aula y por otra parte van utilizando esta agenda como un organizador. Debemos dar atención individualizada siempre que sea posible y hacerle saber que puede preguntar sobre lo que no comprende. Además, ubicar al estudiante cerca del docente no es imprescindible, pero favorece el hecho de que esté cerca de la pizarra o de donde el profesor escriba o esté administrando la situación didáctica o en las áreas de trabajo y lejos de los ruidos, de materiales y objetos que pueden distraerlo. Asegurarnos que entienda las tareas es tarea y responsabilidad de los adultos, pues a menudo no las comprenden. Se deben dividir las lecciones en partes y que haga comprobación de ello, paso a paso, que las comprenda. Puede comprender muy bien las instrucciones verbales.
La información nueva debe reiterarse más de una vez debido a los problemas que puede tener en la atención, memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de atención. Puede requerir más práctica que un estudiante convencional para dominar nuevas técnicas. Estos niños y adolescentes necesitan mayor ayuda para relacionar los conceptos nuevos con las experiencias previas. Debemos darle tiempo para organizar su pensamiento, para terminar su trabajo. Si no hay apremio de tiempos, estará menos nervioso y en mejores condiciones para mostrar sus conocimientos, en especial para copiar del pizarrón y tomar apunte. Debemos proporcionar una copia de los textos con anticipación para poder tomar notas durante las explicaciones. Es importante el uso del tamaño del tipo de letra y de la fuente, que sean más grandes, y aumentar los espacios de secciones. Combinar la información verbal y visual a la vez, escribir los puntos claves o palabras en las pizarras antes de la explicación. Utilizar explicaciones mnemonémicas. También alguien puede ayudarle leyéndoles el material de estudio y en especial los exámenes. Muchos niños con dislexia compensan los primeros años por el esfuerzo que con sus padres o parientes y al ser comprensivos en leerles y repasarles las lecciones oralmente, facilitan muchas veces, pasan con solvencia su estadía en la escuela. Si lee para obtener información o para practicar, tiene que hacerlo en libros que estén al nivel de sus aptitudes lectoras en cada momento. Tiene una dificultad real como la de un niño con ceguera, del que no se puede esperar que obtenga información de un texto escrito normal. Algunos niños pueden leer un pasaje correctamente en voz alta y aún así no comprenden el significado del texto. Así que debemos evitar la corrección sistemática de todos los errores de su escritura, hacerle notar solo aquello sobre lo que está trabajando en ese momento escolar. Es preciso, si queremos colaborar con el niño, que los exámenes sean orales, evitando las dificultades que le suponen su mala lectura, escritura y capacidad organizativa. Tenemos que tener en cuenta que le lleva más tiempo hacer las tareas en la casa que a los demás niños de la clase. Se cansa más que los demás, procurarles un trabajo más ligero y más breve y no aumentar su frustración y rechazo. Es fundamental para hacer observaciones positivas sobre su trabajo, dándole la posibilidad de aumentar su autoestima, sin dejar de señalarle aquello que lo que necesita mejorar y está más a su alcance. Hay que elogiarlo y alentarlo siempre que sea posible. Es indispensable ser conscientes de la necesidad que tienen de que desarrollen esta autoestima. Hay que darles oportunidades de que hagan aportaciones a la clase, que evite compararle con otros alumnos en términos negativos, no hacer jamás chistes sobre sus dificultades, no hacerles leer en voz alta en público contra su voluntad. Es una buena medida el encontrar algo en que el niño sea especialmente bueno y desarrollar su autoestima mediante el estímulo y el éxito. Hay que considerar la posibilidad de que sea dicho antes de evaluarle con respecto a sus propios esfuerzos y logros. En vez de evaluarle respecto de los otros alumnos de la clase, hay que evaluarlo por sus propios desafíos. Es la misma filosofía de las adaptaciones curriculares que se utilizaba como término. El sentimiento de obtener éxito lleva al éxito, el fracaso conduce al fracaso. Eso se llama lo que diríamos la profecía que se autocumple. Por último, es importante permitirles aprender de la manera que les sea posible, con los instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén a nuestro alcance, calculadoras, magnetófonos, tablets, lectores electrónicos, PC, diccionarios, ¿sí? Libros de ortografía, textos para programas de voz, audiolibros y más pueden ser herramientas y demás herramientas que pueden ser útiles. Todo profesional de la enseñanza debe saber algo sobre la dislexia y tener en cuenta estas consideraciones en la medida de lo posible, no solo para los niños disléxicos. Se evitarían muchos problemas en el aula.
Muchos son los aportes que la neuroeducación ha hecho a la dislexia. El aprendizaje de la lectura es una de las áreas de investigación en neurociencia que ha suministrado más información novedosa con implicaciones pedagógicas en los últimos años. Y esa es la información que hoy quiero compartir con ustedes en esta clase. Así que veremos algunas filminas, las cuales podrán dar cuenta de esto. Aquí encuentran un diagrama de un cerebro en el cual se ha logrado localizar sectores específicos donde está el acceso al significado, el acceso a la pronunciación y a la articulación, de arriba hacia abajo la atención y la lectura serial, la entrada visual y el área de formación visual de las palabras, lo que llaman el buzón de letras o letterbox. ¿Sí? En la interacción entre las diferentes redes corticales que intervienen en la lectura, se da un proceso bidireccional de intercambio de información entre regiones que contribuyen a la visión y el proceso del lenguaje hablado. Aunque la lectura es una destreza nueva para el cerebro, su aprendizaje varía según la lengua. Así, por ejemplo, en lenguas transparentes como es el español, los niños requieren menos tiempo para aprender la gran mayoría de palabras debido a que existe una correspondencia entre fonemas y grafemas, o sea, un sonido corresponde a una letra, mientras que el proceso se lentifica en lenguas más opacas como el inglés debido a sus mayores irregularidades. Las neurociencias han planteado el reciclaje neuronal. Hay evidencias empíricas que sugieren que para el aprendizaje y la lectura se necesita de una gran parte de las neuronas de una región que integra las áreas visuales del cerebro del niño en el lóbulo temporal izquierdo y que le sirven para reconocer objetos y rostros. A esto se lo llama la caja de letras. Se recicla para que pueda responder cada vez más a las letras y a las palabras. Esta importante región que interviene en un circuito de letras universal que comprende rutas tanto fonológicas como semánticas, se activa en forma proporcional a la capacidad lectora. Es decir, los lectores adultos y los niños que aprendieron a leer activan más la caja de letras que las personas analfabetas o los niños que no han aprendido a leer todavía. No solo en esta región cerebral la que se desarrolla, porque aprendiendo a leer se mejoran circuitos que codifican la información visual o los sonidos de las palabras, lo cual tiene una incidencia positiva en la memoria oral. En esta filmina podrán apreciar gráficamente cómo la organización de las áreas visuales son diferentes en los buenos lectores que en los niños disléxicos. Los más expertos muestran un mejor desarrollo de la caja de letras del cerebro. En verde se encuentra en la filmina, mientras que los disléxicos no muestran tal especialización por las palabras escritas y exhiben una menor activación en el hemisferio derecho ante las caras. Como consecuencia de todas las investigaciones realizadas en neurociencia, se ha establecido una serie de principios básicos, todos ellos de igual importancia, que pueden orientar la enseñanza de la lectura en la fase inicial en las que la decodificación fonológica adquiere un protagonismo fundamental. Estos principios que están referidos al español y que acompañamos en un brevísimo comentario son los siguientes. Principio de enseñanza explícita del código alfabético. El abecedario español funciona atendiendo a reglas simples que se han de conocer. 2. Principio de progresión racional. Hay ciertos grafemas que son prioritarios, por lo que hay que enseñarlos antes. 3. Principios de aprendizaje activo que asocia lectura y escritura. Aprender a componer las palabras y a escribirlas facilita el aprendizaje de la lectura en muchas etapas. 4. Principio de transparencia de lo explícito a lo implícito. Se ha de facilitar el proceso de automatización de la lectura. 5. Principio de elección racional de los ejemplos y de los ejercicios. La elección de los ejercicios y ejemplos ha de ser cuidadosa y debe tener en cuenta el nivel del estudiante. 6. Principio de compromiso activo, de atención y de disfrute. El contexto de aprendizaje ha de permitir que el niño se sienta seguro y motivado. 7.
principio de adaptación al nivel del niño. El proceso de aprendizaje no puede ser mecánico, sino que debe suministrar retos adecuados que permitan al niño sentirse protagonista y seguir avanzando. Las primeras evidencias sobre neuroplasticidad provenían de los estudios realizados con animales, personas ciegas o sordas de nacimiento, y con otras que habían padecido lesiones cerebrales. Aunque estas investigaciones resultaron fundamentales en el proceso de comprensión de la plasticidad del sistema nervioso, se objetaba a menudo que estos experimentos correspondían a cerebros de animales o de personas con características excepcionales que podían diferir del comportamiento. La neurociencia ha demostrado la influencia de los factores ambientales, incluida la educación, sobre la estructura y función del cerebro. La neuroplasticidad constituye un nuevo paradigma educativo, porque revela que el entrenamiento mental puede modificar el cerebro, que no es fijo, ni inmutable, sino maleable. Somos la única especie que utiliza la plasticidad para perfeccionar y evolucionar el cerebro, por lo que eso es lo que nos hace diferentes y singulares. Pero además, cada individuo de nuestra especie es único e imprevisible y participa de su propia evolución debido a la influencia de las experiencias vividas. Nuestro perfil emocional, que se forma mediante una serie de circuitos neuronales durante los primeros años de vida, puede modificarse como consecuencia de experiencias causales o a través del esfuerzo consciente. Y nuestros propios pensamientos son capaces de generar la neuroplasticidad y condicionar nuestro comportamiento y aprendizaje. En el contexto educativo, la plasticidad del cerebro implica que todos podemos mejorar. Los docentes tenemos la responsabilidad de conocer cómo funciona este sistema biológico complejo llamado cerebro, del que surge todo lo relacionado con la conducta y el pensamiento humano. Estudios recientes han demostrado que la meditación modifica patrones de actividad cerebral y puede fortalecer la empatía, el optimismo o la sensación de bienestar. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya sido de provecho y nos encontraremos en la próxima clase. Muchas gracias.